Desde siempre, en este programa, nuestro compañero, amigo, colaborador Roberto Gil dijo: estoy profesionalmente asesorando a Lili Téllez, asesorando junto con un equipo en el proyecto de Lili Téllez de buscar ser candidata a la presidencia. Lo dijo con mucha claridad Roberto Gil. Ayer, a estas horas más o menos, Lili Téllez difundió el video donde informaba que ya no buscará ser la candidata del frente opositor. Dijimos que nos sorprendía porque 24 horas antes, el martes, nos había dicho aquí que esperarían una respuesta del comité organizador a las 50 dudas o preguntas que había formulado ella desde el lunes. Por eso nos llamó mucho la atención la premura con la que Lili Téllez anunció ayer que no competiría. Y dejamos la pregunta en ¿qué la llevó? ¿Por qué? Porque además Lili Téllez es una profesional. Lili Téllez entiende muy bien la política y cuando menos desde el 2018 ha estado también, ganó una elección en Sonora, y sus asesores, su equipo de asesores son personas de muchísima experiencia, como Roberto Gil. Nos sorprendió mucho, más que la decisión, el tiempo de la decisión. Roberto Gil, gusto en saludarte, buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué se bajó Lili? Buen día, Roberto. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Hola, Roberto. En realidad, uno se baja de lo que se sube. La decisión que tomó Lili Téllez es no participar en el método que se ha planteado en la alianza Va por México. En política, Ciro, el silencio es respuesta. Presentó 50 observaciones, 50 preguntas a el método que se había planteado, y durante prácticamente 2 días nadie ni siquiera acusó recibo de las mismas. Bastaba un tuit para decir: estamos estudiando, estamos valorando, las tomaremos en cuenta, habrá una respuesta puntual, se las trasladaremos al órgano electoral que se conforme, vamos a preguntarle a ChatGPT si nos da las respuestas. Alguna cosa se pudo haber dicho en relación con esas 50 observaciones. Menos de 48 horas, Roberto. Menos de 48 buscar horas, una candidatura presidencial, y en menos de 48 horas, por no recibir un tuit, tomas la decisión de abandonar un proyecto al cual le dedicaste tiempo, le dedicaste recursos, le dedicaste emociones, y en menos de 48 horas, por no recibir un acuse, ahora sí que un acuse de recibo, abandona la competencia Lili Téllez. Me sorprende. No, Ciro, no solamente por esa razón, sino por 3 cuestiones que están intrínsecamente involucradas en el método. La primera es que, al parecer, no va a haber una reflexión sobre el asidero legal de este método. Es de ingenuos pensar que porque Morena está violando la ley, no hay riesgos de participar, de avalar, de concurrir a un proceso que tiene muchas dudas sobre su sostén legal. No, como lo dijo ella en su video, el fin no justifica los medios. No porque Morena esté haciendo cosas indebidas, se autoriza en esta prisa, desesperación, diría yo, de acelerar los tiempos del lado de la oposición, hacer exactamente lo mismo. La segunda razón, Ciro, es que es de ingenuos pensar que si no hay reglas y límites al financiamiento en el proceso de la oposición, no llegarán carretadas de dinero, como está pasando justamente en el proceso de Morena. En un momento en que las familias mexicanas están pasando dificultades económicas, los partidos políticos, el oficial y los opositores, andan en un proceso que implica derroche. Si no había una reglamentación acuciosa sobre ingresos y gastos, el proceso de la alianza va a acabar muy parecido a esta ofensa que implica, que es el método de Morena. Y la tercera razón es que hay en el método diseñado, que por lo visto no prevén modificar en su esencia, el método está implicando otra ingenuidad, que es
los ciudadanos no espontáneamente van a salir a votar, o no todos los ciudadanos van a salir espontáneamente a votar para elegir a la candidata o candidato de la alianza. Va a haber incentivos perversos a la movilización de ciudadanos, y eso también implica violación a la ley, uso de recursos y falsificación de la autenticidad de un ejercicio que supuestamente tenía una vocación auténticamente ciudadana. Bajo esas tres cuestiones que no van a cambiar, que no van a ser modificadas, que no van a ser repensadas, pues ya no había mucho que seguirle pensando del lado de Lili Téllez. Ella asume que no va a avalar la violación a la ley, que está preocupada por la posibilidad de que el financiamiento se desate, se desboque, Ciro, y en tercer lugar, que el ejercicio ciudadano termine siendo una oportunidad de movilización electoral y entregarte, y eso es la parte más importante de la reflexión de Lili, entregarte a los brazos de estructuras clientelares, corporativas o de otro tipo. Bueno. Los compromisos que implica este método son los que no quiso hacer Lili Téllez. No quiso hacer compromisos para el financiamiento, no quiso hacer compromisos para la movilización electoral y no quiso hacer compromisos a cambio de violar la ley, porque eso implica una presidencia o una candidatura que de inicio nacerá, Ciro, atada de manos. Bueno. Esos compromisos le quitan la libertad de decisión a un político y a un presidente. Son 3 supuestos, Roberto, me sorprende mucho. Ni un solo hecho concreto, son 3 supuestos. Al parecer no habrá una reflexión legal, punto 1. Segundo, es ingenuo pensar que no llegarán cantidades de dinero, supuesto 2. Supuesto 3, el método implicaría otra ingenuidad. Habrá incentivos perversos para la movilización. 3 supuestos, 3 hipótesis para en menos de 48 horas bajarse la competencia. Con todo respeto y cariño, me llama mucho la atención, me brinca mucho, porque además es un banquete, sí. Festín para Morena y para el López Obradorismo. Bastaba ver ayer las redes, bastaba ver la cara del presidente, lo que dijo Fernández Noroña, y escuchándote, son 3 supuestos. Un al parecer, un sería ingenuo, y un tercero, el método implicaría otra ingenuidad. Me brinca, Roberto, me brinca. No, digo, sí, me brinca con mucho, con cosas, todo respeto y cariño, ¿eh? No, y así lo recibo, Ciro. Sí. A menos que cambien las cosas en las próximas horas, aparezca una convocatoria distinta, que cambie la estructura de este método, los incentivos que deja el método. A menos que haya un cambio, pues tendrá Lili que tomar otra decisión. Pero hoy, el método que está construido, anunciado, defendido, incluso ratificado en los voceros de sus constructores, es ese método que estoy comentando. Y el método que implica actuar fuera de los tiempos de la precampaña. El método que implica que no hay una sola disposición sobre cómo se va a recibir dinero y cómo se va a gastar. Y el método que implica ir a urnas sin un padrón cierto, ese método genera no suposiciones, el resultado que te estoy anticipando. Porque en elecciones sí hay regla, sí puedes predecir comportamientos a partir de lo que una regla deja. Entonces, a menos que cambie sustancial y estructuralmente este método, se regresa a la racionalidad de un cuidado de la ley, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la certeza electoral. Lili podrá tomar una decisión distinta. Pero hoy, a este método, y es lo que anunció el día de ayer, a este método ella no se inscribirá. No se baja de la contienda, simplemente dice, a este método yo no voy. Bien. Entonces así tenemos que entender el mensaje de ayer. Con este método, subrayo, no. A este método, con este método, no. Sí se diera un replanteamiento sustancial, acabas de decir, ella quizá podría replantear su decisión. ¿Es correcto? Su decisión está basada en el método que hoy está anunciado, defendido y avalado.
Si las condiciones cambian, ella podrá tomar una decisión distinta. Bueno, hoy se va a anunciar. Hoy lo anuncian. Bueno, anuncian el Consejo, Ciro. Este Consejo, Comité Organizador y Observatorio Ciudadano, lo anuncian a la 1 de la tarde. No sé si ahí van a preguntarle a los presidentes de partidos sobre esta probabilidad, Roberto, ¿no? Habrá que ver. Sí, habrá que ver cómo queda integrado primero el órgano electoral y qué convocatoria hace, porque hay que decir una cosa, Ciro Manuel, con toda claridad, pues no hay convocatoria, no hay nada formal y formalizado, ¿no? Se hizo un anuncio, se dijo así va a funcionar esto, y pues nada más, ¿no? Habrá que ver si el órgano electoral hace algo distinto, pero quiero subrayar una cosa, Ciro, también es parte de la construcción. Entiendo que este método lleva varias semanas discutiéndose internamente entre las organizaciones y los partidos. Las organizaciones y los partidos sabían bien quiénes son los que levantaron la mano para participar en el proceso electoral interno. Y no sé si pasó en otros casos, pero no era buena idea hacer una consulta previa con los aspirantes para que pudiéramos expresar estas dudas antes de que se anunciara el método. Quizás sí, pero ahí viene el problema de la pachanga, ¿no? De la pachanga de tener a 35, 35 interesados, cuando en realidad sabemos que la competencia máximo podría ser entre 4, 5, 6, entre ellos desde luego Lili. Ahí viene también los errores de origen, pero le dan entrada a una serie de personajes que todo el mundo sabe que no tienen ninguna posibilidad de participar. Te vas a sentar a negociar con esas 28 personas, explicarles, no estoy seguro, pero en fin, creo que has dicho algo muy relevante. Con este método, lo que dijo Lili Téllez ayer, según estoy entendiendo lo que nos dices, con este método ella no va a participar. Si se hace un replanteamiento sustantivo del método, ella podría replantear su decisión de participar. Y así lo debemos leer o escuchar en función del video que presentó ayer. Y Ciro, déjame regresar tantito a esto de las consultas previas. Sí. El hecho de que no hayan, tomado el cuidado de hacer estas consultas, te sugiere una cosa, lo sugiere. Probablemente la intención es que el método en sí mismo sea la depuración. Es decir, hacer un método con aduanas muy grandes para desalentar el ingreso de algunos, ¿no? Porque este método requiere, Ciro, en 2 meses prepararte para una elección nacional, lo que es un esfuerzo titánico. Sí. Es crear una estructura nacional, es hacer campaña, es organizar las giras, es buscar representantes de casilla, es buscar los auxiliares que van a levantar las firmas. No sabemos si va a ser en aplicación, si va a ser en sistema, si va a ser en papel. Es construir una red de abogados para la defensa del voto. Es hacer una elección que el INE hace en 10 meses con una capacidad instalada por 30 años en 2 meses, incluido la decisión del órgano electoral. Y hay el racional que he escuchado de por qué hacer esto en 2 meses cuando el INE lo hace en 10, es que nos urge que antes que el presidente destape a la corcholata ya esté la candidatura de la oposición. Bueno, parece razonable cerrar ya la percepción de quién va a contender contra la corcholata designada. Pero hago la pregunta, Ciro, ¿a costa de los riesgos de que un método así pueda romper la unidad de la oposición? ¿A costa de los riesgos de que nos aparezcamos con que se gastaron cantidades absurdas de dinero? ¿A costa de que le demos el poder a quienes se dedican profesionalmente a la movilización de personas? ¿A ese costo, Ciro? No sé. Y la reflexión que hizo Lili es: a mí no me gustaría llegar a la presidencia de México atada de compromisos. Que esa es su posición. Oye, muy brevemente, Roberto, porque entonces, para dejarlo claro, valoraría si hay movimiento, pero entonces ella piensa en otra forma de inscribirse, quizá como candidata independiente. La decisión que ha tomado ahorita Manuel, y ha sido muy clara Lili, es en relación con este método. A este método no me inscribo. No me bajo, porque no me he subido. A este método no me inscribo. Y obviamente pues, se abren muchos escenarios. Veremos qué pasa con el método, si el método se sostiene legalmente, en fin, muchas cosas pueden pasar, pero la decisión está basada en el inmediato plazo. El inmediato plazo es: ¿se inscribe la próxima semana o no se inscribe en la próxima semana en un método lleno de incertidumbre? Y la respuesta es: a ese método no. Bien. Ella tendrá que tomar decisiones en el camino.
porque pues al final de cuentas ha hecho un esfuerzo titánico para no solamente aparecer en las encuestas, sino también para ser una opción viable. Y para estar ahí. Bueno, pues vamos a ver qué anuncia el Frente al Mediodía. Y estamos en contacto y en todo caso, ojalá podamos hablar contigo otra vez mañana. Gracias, Roberto. Gracias. Contigo o con ustedes, con ella, o con quien ustedes determinen. Gracias, Roberto Gil.